A veces los recuerdos me invaden sin permiso, como si fueran fantasmas atrapados en mi mente. Me llamo Haruto. Soy médico traumatólogo en Estados Unidos, pero mi mente siempre vuelve a Japón, a esos días de adolescencia donde todo parecía normal hasta que dejó de serlo. Misaki era mi vecina. Vivíamos en un barrio tranquilo y desde que la conocí supe que ella era especial. Teníamos la misma edad, íbamos a la misma escuela e incluso compartíamos clases de violín. Ella era increíble. La forma en que sus dedos delicados tocaban las cuerdas, siempre con una serenidad que yo admiraba. Nos gustábamos, aunque éramos demasiado jóvenes para ponerle un nombre a lo que sentíamos. Pasábamos horas juntos, en el parque, en la esquina de nuestras casas y a veces en el estudio de las clases de violín donde practicábamos. Pero todo cambió. Así, de un día para otro, cuando Misaki desapareció. Al principio yo pensé que ella estaba enferma. Dejé de verla en el vecindario, en la escuela, en las clases de violín, en todos lados. Fui varias veces a su casa a preguntar por ella preocupado, pero su padre siempre me recibía con una mirada fría y enojado. Ella no está, me decía cortante, cerrándome la puerta en la cara. Pero yo sabía que ella estaba ahí. A veces la veía desde mi ventana. Su sombra se movía detrás de la cortina de su cuarto. Intenté hacerle señas, pero nunca me respondía. Solo se escondía rápidamente, como si no quisiera que la viera. El tiempo pasó y seguí yendo a su casa, esperando alguna respuesta. Pero un día, la casa estaba vacía. Ni rastro de su padre ni de ella. Se habían mudado, como si hubieran desaparecido del mundo sin dejar huella. Nadie en el vecindario supo qué había pasado, y la incertidumbre me estaba matando por dentro. Misaki era hija única, y su madre había muerto de cáncer cuando tenía apenas 8 años. Siempre había vivido sola con su padre, pero había algo oscuro en esa casa que nunca entendí del todo. Pasaron muchos meses, casi un año, y aún seguía recordándola. El tiempo había hecho su trabajo, hasta que una tarde, caminando por el centro con unos amigos cerca del cine, la vi. Ahí estaba mi amiga Misaki. Estaba en una tienda de ropa para bebés, con una barriga que delataba que estaba embarazada. Mi corazón se detuvo. Yo no podía creer lo que veía. Corrí hacia ella sin pensar. La abracé como si el tiempo no hubiera pasado y le pregunté dónde había estado, qué había pasado con ella. Pero Misaki apenas me miró a los ojos con una expresión apagada. Solo me dijo una cosa: perdóname por irme sin decir nada. En ese momento apareció su padre. Su mirada era la misma, llena de enojo. Me apartó de un empujón y se la llevó rápidamente, sin darnos tiempo de decirnos nada. Ese encuentro me dejó desconcertado. Yo no entendía absolutamente nada. ¿Cómo era posible que Misaki estuviera embarazada tan joven? Apenas tenía 14 años. ¿Qué había pasado con ella durante todo este tiempo? Seguí preguntándome esas cosas hasta que un día escuché las peores noticias. En el barrio, las señoras mayores hablaban de ella. Decían que Misaki había muerto. Mi corazón se rompió en mil pedazos. No podía ser cierto. Fui a preguntarles qué había pasado y una de las señoras me dijo: su hijo fue dado en adopción como ella lo fue hace años. No entendía a qué se refería, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, me soltaron la siguiente frase: se cayó por las escaleras. Esa frase me dejó helado. Yo estaba confundido. Se repitió la misma historia. Misaki dio en adopción a su hijo.
¿Cómo es posible? Ella también fue una niña adoptada y murió cayéndose por unas escaleras. Algo no me cuadraba. Estaba muy, pero muy confundido. Mi amiga, mi compañera, la chica a la que tanto quise, estaba muerta. Confundido y lleno de rabia, fui a la casa de mis padres. Les conté lo que había escuchado, que Misaki había muerto, que esas mujeres me dijeron que ella se había caído por las escaleras. Mis padres se miraron entre sí con horror en sus ojos. Había algo que no me estaban diciendo. Les exigí que me contaran la verdad, que si sabían algo más. Fue entonces cuando con mucho dolor me explicaron lo que en realidad significaba esa frase, caerse por las escaleras. Era una manera disimulada de decir que la persona se había suicidado. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Qué había pasado para que Misaki tomara esa decisión tan desesperada? ¿Será por su hijo en adopción? Mis padres, con miedo en la voz, me dijeron lo que había detrás de todo. Su embarazo no había sido accidental, ni fruto de una relación normal. Su padre, su propio padre, había abusado de ella. El bebé que llevaba en su vientre había nacido con problemas de desarrollo. Lo entregaron en adopción y después de todo ese sufrimiento, Misaki no pudo más, se quitó la vida. En ese momento me derrumbé. No podía creer todo lo que me estaban contando. Esa chica con la que compartí tantos momentos felices, que una vez me sonreía mientras tocábamos el violín juntos, había pasado por un infierno que nunca supe. ¿Cómo no pude darme cuenta? ¿Por qué no hice algo para ayudarla? Las imágenes de su rostro, su mirada apagada en aquella tienda de ropa, claro, todo cobró sentido. Misaki estaba rota y yo no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Ahora todos esos recuerdos me persiguen. A veces sueño con ella, con su risa, tocando el violín, pero en mis pesadillas siempre está al pie de unas escaleras, mirándome con esos ojos llenos de tristeza, como si me culpara por no haber hecho nada. Y aunque soy médico, aunque me dedico a salvar vidas, sé que la vida de Misaki es una de las que jamás podré devolver. Hola, mi nombre es Takumi, y aunque mi vida actual podría parecer común para cualquiera, mi pasado sigue persiguiéndome como una sombra. Actualmente vivo en Alemania, lejos del ruido, de las traiciones y de los pactos de sangre que alguna vez juré cumplir. Tengo una mano artificial que me recuerda cada día lo que perdí. Pero lo que no sabe mi compañera, Mía, es que detrás de esa prótesis hay una historia que nunca quise contar. Hoy, sin embargo, mi compañera Mía me ha pedido saber la verdad y temo que cuando lo haga no será capaz de mirarme igual. Conocí a Mía hace un poco más de 2 años. Ella es enfermera de ascendencia alemana, una mujer fuerte pero también dulce. Ella se ha convertido en un refugio en este lugar tan lejano de Japón. Desde que me fui de Tokio, he intentado rehacer mi vida lejos del nombre Yamaguchi Gumi, la banda yakuza más poderosa de mi país, Japón. Lo que ella no sabe es que una vez fui parte de ese mundo oscuro, vinculado a la mafia, a negocios sucios y a todo lo que un hombre debería evitar. Pero hay algo que es imposible de borrar, y es la cicatriz que dejó todo aquello en mi cuerpo, en mi alma. Una noche, mientras estábamos juntos en nuestra pequeña casa, entre sus caricias y las sábanas, Mía rozó mi muñón, la mano artificial que oculta mi vergüenza. Me miró a los ojos con esa ternura que siempre me desarma, pero también con una curiosidad que no pude ignorar. Ella me dijo: Takumi, quiero saber la verdad.
y yo supe que era el momento. Ya no podía esconderlo más. Comencé a contarle despacio cómo había llegado a ese punto. Le expliqué que hacía años atrás, en las profundidades de Tokio, trabajaba para Yamaguchi Gumi. Mi puesto era bastante delicado. Me encargaba de la parte del narcotráfico y la banda confiaba en mí para hacer tratos importantes con extranjeros, sobre todo con americanos que traían mercancía desde Nueva York. Mi habilidad para negociar y mi lealtad me habían convertido en alguien confiable y respetado, hasta que la seducción me cegó. Un día, todo cambió. Una mujer americana, una prostituta que decía llamarse Karen, llegó desde Nueva York. Era hermosa, magnética, y yo caí en su trampa sin darme cuenta. En aquel tiempo estaba encargado de un importante trato de cocaína con algunos socios estadounidenses. Todo estaba listo. El cargamento llegaría pronto y mi banda estaba lista para ganar millones. Pero Karen, con su sonrisa y su piel extranjera, me hizo olvidar todo lo que había en juego. Una noche, después de un encuentro con ella, dejé caer la guardia. Había bebido demasiado y lo siguiente que supe fue que los policías habían interceptado el cargamento. Todo el trato se fue al infierno. Al principio no supe que había salido mal, pero pronto entendí la verdad. Karen era una soplona, un informante de la policía americana. Había sido enviada para destrozar el negocio. Me traicionó de la forma más vil. No pasó mucho tiempo antes de que los hombres de mi propia banda vinieran por mí. Me secuestraron, me llevaron a un lugar que reconocí al instante. La mesa larga de reuniones, donde solo se hablaba de traiciones y castigos. Era un lugar al que nunca ningún hombre quería ir. Me sentaron frente a ellos, con las manos atadas. El jefe de la banda, un hombre al que solo conocíamos como Kuro, me miraba con desprecio. Deslealtad fue lo único que dijo. Y aunque sabía que Karen había sido la responsable, para ellos la culpa era mía. Había permitido que una prostituta americana me hiciera caer. Había arruinado el trato. Y lo peor de todo, había expuesto a la banda. Mi castigo fue decidido de inmediato. No habría una segunda oportunidad. Frente a todos me cortaron la mano derecha. La sangre brotaba como si fuera el último recuerdo de mi vida anterior. Fue brutal, rápido, pero el dolor quedó grabado en mi mente para siempre. Desde ese día supe que mi vida en Japón había terminado. Me convertí en una sombra, en un hombre roto, silenciado por mi propia banda. Con una mano menos. No solo perdí mi lugar entre ellos, sino también cualquier posibilidad de recuperar mi dignidad. Me había obligado a huir, dejando atrás todo lo que conocía. Con el tiempo logré escapar a Alemania. Aquí nadie sabía quién era ni de dónde venía. Conseguí una mano artificial, aunque la movilidad es limitada. A veces me veo como un monstruo, incapaz de manejar incluso las tareas más simples. Pero al menos estoy lejos de ese mundo, lejos de la mafia y de todo lo que representa. A pesar de ello, no hay día en que no piense en lo que pasó. La culpa, el miedo y el odio hacia mí mismo por haber sido tan estúpido, algo que nunca me abandonaba. Mi compañera Mía escuchó todo sin decir una palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no era el tipo de lágrimas que esperaba. No eran de horror o rechazo, eran de tristeza. Me abrazó más fuerte que nunca. No tienes que cargar con eso solo, me dijo. Pero yo sé que no es tan simple. El pasado siempre me perseguirá. Cada vez que miro mi mano artificial, cada vez que la siento rígida e inútil, me recuerda que una parte de mí quedó atrás en Tokio, en esa mesa larga, en ese momento en que todo se vino abajo. Ahora vivo con cierta paz, o al menos eso intento aparentar,
pero hay noches en que en medio del silencio pude escuchar el sonido de la sierra que cortó mi mano, el último sonido que escuché antes de que mi vida se convirtiera en una pesadilla. Y aunque Mía está conmigo, aunque tengo una nueva vida, no puedo dejar de preguntarme cuánto tiempo más podré huir de mi pasado. Como turista en el mundo, me encanta disfrutar de los viajes, pero yo nunca imaginé que una de esas aventuras me llevaría a un lugar tan oscuro y perturbador. Japón, con su cultura milenaria, su tecnología avanzada y su sentido del orden, siempre me había fascinado. Llegué con la ilusión de conocer templos antiguos, degustar sushi auténtico y sumergirme en un país que parecía estar a otro nivel de civilización. Pero lo que viví esa noche fue una pesadilla, algo que jamás podré borrar de mi memoria. Lo que pasó en Tokio cambió para mí la percepción de ese país. Siempre he tenido una afición por los viajes, pero no domino otros idiomas más allá del inglés básico. El japonés sin duda se me escapaba completamente. Pese a ello, me lancé a la aventura, confiando en que con señas y el traductor del móvil me las arreglaría. Esa confianza me traicionó de la peor manera. Después de varios días explorando los distritos más turísticos, empecé a sentir que había visto lo suficiente de los lugares típicos y me propuse conocer rincones menos frecuentados. Un día, mientras caminaba por las estrechas calles de un barrio que no salía en las guías, un hombre se me acercó. Llevaba un sombrero oscuro, el rostro apenas visible bajo la sombra. Me hablaba rápido, en japonés, y aunque no entendía nada, gesticulaba de una manera que parecía amigable, como si quisiera ofrecerme algo. Barato fue la única palabra que me dijo en inglés. Y yo, pensando que me ofrecía algún tipo de alojamiento económico o quizás un buen lugar para cenar, asentí sin pensarlo mucho. Después de todo, ya era tarde y no tenía nada mejor planeado para esa noche. El hombre me hizo una seña para que lo siguiera, y aunque algo en mi interior me decía que no era buena idea, la curiosidad y mi confianza en la bondad de los desconocidos me hicieron seguirlo. Caminamos por unos callejones cada vez más oscuros, hasta que llegamos a un edificio alto y deteriorado, nada que ver con la imagen moderna y limpia que solía asociar con Japón. Subimos en un ascensor que sonaba muchísimo y al llegar a uno de los pisos superiores, el hombre me condujo por un pasillo estrecho, iluminado solo por débiles luces amarillentas y otras rojas. El ambiente era raro, el olor a humedad se mezclaba con algo más que no podía identificar, pero me parecía que era como perfume barato. Cuando llegamos a una puerta, el hombre la abrió lentamente y me señaló varias habitaciones. Al principio pensé que me estaba mostrando el lugar, quizás un albergue barato como había imaginado, pero la sensación de incomodidad se volvió más intensa, de puertas entreabiertas, pasando por habitaciones. Vi algo que me paralizó de inmediato. Había niñas que no debían tener más de 13 o 14 años, vestidas con ropas provocativas, sentadas en camas pequeñas. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Intenté negar con la cabeza como si no fuera real, como si me estuviera equivocando, pero entonces el hombre hizo un gesto grosero, como si me estuviera invitando a elegir. Mi cuerpo se quedó frío, congelado por el horror. No entendía cómo era posible que algo así existiera, y mucho menos en un país tan avanzado. Sentí que todo a mi alrededor se derrumbaba. Las paredes del pasillo, la luz, el susurro en japonés del hombre, todo se volvió una total pesadilla. De repente me vino un impulso de supervivencia. Grité, no sé exactamente qué, pero el sonido
fue lo suficientemente fuerte como para que se escuchara por todo el edificio. Empujé al hombre con toda mi fuerza y corrí por el pasillo sin mirar atrás. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras huía de esa escena infernal. Tropecé al llegar a las escaleras, pero no me importó. Lo único en mi cabeza era salir de ahí, escapar de esa realidad grotesca. Finalmente logré salir del edificio. La calle estaba vacía, la noche fría, pero al menos fuera de esas paredes, de ese aire que se sentía todo cochino. Mi corazón había estado latiendo con mucha fuerza. Corrí hasta llegar a una zona más transitada donde pude sentarme a recuperar el aliento. Mi mente seguía girando, tratando de entender lo que acababa de presenciar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a preguntar a otros extranjeros con los que me topé, intentando confirmar si lo que había visto era una anomalía o algo más común. Y para mi horror, la respuesta fue aún más escalofriante. Varias personas me dijeron que ese tipo de lugares no eran tan raros acá en Japón. No era algo de lo que se hablara abiertamente, pero tampoco era un secreto. Algunos mencionaron que la pedofilia estaba de alguna manera normalizada en ciertos rincones del país y que existía una permisiva cultural que permitía que ese tipo de negocios prosperaran bajo la superficie. Mi mente no podía aceptar lo que escuchaba. Para mí, Japón era un país vetado desde ese día. Lo que vi esa noche me robó cualquier deseo de regresar. Y cada vez que alguien me habla de su deseo de viajar a Tokio, les digo lo mismo. Ten cuidado con lo que no ves en las guías. Japón no es lo que parece. Todavía tengo pesadillas de esas niñas sentadas en sus camas, esperando a alguien como si fuera algo normal. No puedo olvidar sus rostros ni la forma en que el hombre misterioso me miró cuando lo empujé. Ese país estaba tan lleno de contradicciones, tanto que dejó una marca que nunca podré borrar de mi corazón. Se supone que cuando vamos a la universidad es un lugar para aprender y a crecer, pero por mi cuenta fue algo que se convirtió en el escenario de una pesadilla. Mi nombre es Sayuri y lo que me pasó con mi amiga Kiku y aquel profesor abusivo marcó mi vida de una manera que nunca podré olvidar. Kiku era diferente, era dulce, tímida y tenía un leve problema para caminar debido a su autismo, pero tenía una inteligencia que brillaba. En la universidad éramos inseparables. Mientras yo estudiaba Derecho, ella se dedicaba a la carrera de Filosofía, pero siempre coincidíamos en los pasillos y en las bibliotecas. Aunque teníamos caminos distintos, nos encontrábamos siempre para apoyarnos mutuamente, ya sea estudiando o simplemente compartiendo un café en los descansos. Un día todo cambió. Había notado que Kiku se mostraba más reservada, algo que me preocupaba, pero nunca me atreví a presionarla. Pensé que quizás eran los nervios de los exámenes o el cansancio de las largas horas de estudio. Pero una tarde, después de clase, vi algo que me congeló la piel, que me congeló la sangre. Caminaba por uno de los pasillos vacíos del edificio antiguo cuando escuché unos murmullos apagados. La puerta de un salón apenas entreabierta me llamó la atención. Al asomarme, vi a mi amiga Kiku sentada en una esquina del aula, con la cara apagada y la mirada perdida. Frente a ella estaba el profesor Nishikawa, un hombre que siempre había tenido una presencia imponente. Se acercaba lentamente, con esa sonrisa que siempre me pareció falsa. Mi primer impulso fue no hacer ruido, pero algo dentro de mí me empujó a intervenir. Abrí la puerta de golpe y lo que vi me dejó sin palabras. El profesor Nikihawa tenía las manos sobre Kiku, manoseándola de una forma que me revolvió el estómago.
Ella estaba paralizada, estaba en shock sin saber cómo reaccionar. ¿Qué demonios está pasando?, grité, el enojo quemándome por dentro. El profesor, lejos de asustarse, me miró con una calma inquietante. Retiró las manos de Kiko y se dirigió a mí con una sonrisa venenosa. No sabes en lo que te estás metiendo, Sayuri. Tienes que aprender a no meterte en los asuntos de los demás, me dijo con un tono de voz que pasaba a ser amenazador y hasta ciertamente burlón. Mi indignación no tenía límites. Sabía que tenía que proteger a Kiko, denunciándolo y poniéndole fin a esa pesadilla. Le dije que lo iba a acusar ante la dirección, que no me importaba quién fuera, que iba a pagar por lo que estaba haciendo. Su respuesta fue escalofriante. Tengo poder, Sayuri. Tú no tienes ni idea de con quién te estás enfrentando. Si sigues por ese camino, no solo te expulsarán de la universidad, te destruiré. Su voz era fría, calculadora, llena de mucho odio, pero a mí la verdad no me importaba. No me iba a quedar de brazos cruzados mientras ese monstruo se aprovechaba de mi pobre amiga. Así que hice lo que cualquier persona decente haría, lo denuncié. Fui directamente a la oficina de la dirección y conté todo lo que había visto. Kiko, sin embargo, no quiso hablar, no la culpaba. El miedo la tenía atrapada. Pensé que había hecho lo correcto, que al menos el profesor Nikihawa recibiría algún tipo de sanción, pero subestimé su poder. Unas semanas después, fui llamada a la dirección. Lo que me dijeron ahí me dejó impactada. El profesor había presentado pruebas de que yo había entrado a su oficina a robar respuestas de un examen. Fotografías de cámaras de seguridad me mostraban caminando cerca de su oficina, aunque sabía que yo no había hecho nada malo. Las pruebas estaban completamente manipuladas, pero eran suficientes para supuestamente ponerme en una situación difícil en donde nadie me creyó y el sistema estuvo del lado del profesor. Me vi obligada a abandonar la carrera. Mi reputación quedó arruinada en la universidad y aunque sabía que era inocente, me sentía derrotada. El profesor Nikihawa había ganado y su sombra oscura estaba allí, con mucho poder. Lo más doloroso de todo fue que Kiko, mi amiga, mi querida amiga, desapareció poco después. Nadie supo de ella, ni en la facultad ni en el vecindario. Era como si la hubiese tragado la tierra. Intenté contactarla varias veces, pero no obtuve respuesta. En el fondo, temía que el profesor Nikihawa también hubiese tenido algo que ver con su desaparición, aunque nunca lo pude probar. Cada día me preguntaba si ella estaría bien, si había logrado escapar de ese infierno o si el miedo la había consumido por completo. Con el corazón roto y sin otra opción, tuve que empezar de nuevo en otra universidad. Cada día me torturaba pensar en lo que había sucedido, en cómo una persona podía tener tanto poder para destruir las vidas de otros, manipulando y haciendo lo que les daba la gana. Nunca volví a saber de mi amiga Kiko, pero mis pesadillas a menudo la veía en esa misma aula, atrapada en el mismo rincón sin poder escapar. Aunque he tratado de dejar atrás todo lo que sucedió, hay algo que no me abandona. Siento que de alguna manera ese terrible y sádico profesor sigue vigilándome, que su influencia va más allá de la universidad. Pero solo lo pienso a veces. Extraño mucho a mi amiga. No sé si está viva, no sé si está muerta. Tal vez es solo mi mente jugándome cosas sucias. O quizás el miedo a enfrentarme nuevamente a un monstruo tan real como él. Lo que me queda claro es que el sistema nunca estuvo de nuestro lado y que el verdadero terror no siempre viene en forma de fantasmas o demonios, sino de personas como ese profesor sádico, capaces de destruirte desde adentro para romper tu espíritu y dejarte vacío.